te dijera que el gallo nunca cantó aquella noche en que Pedro negó a Jesús. Imagínate por un momento esta escena. Es la madrugada más fría del año en Jerusalén. El aire está cargado de tensión y en el patio del sumo sacerdote, las antorchas proyectan sombras danzantes sobre los rostros de soldados y sirvientes. Pedro, el discípulo más valiente, el que había prometido morir antes que negar a su maestro, está ahí, temblando de miedo. Todos conocemos esta historia. Jesús había advertido: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y efectivamente, después de las 3 negaciones, el gallo cantó. Pedro recordó las palabras de Cristo y lloró amargamente. Pero aquí tienes una pregunta que va a cambiar todo lo que creías saber sobre este momento. ¿Sabes que en Jerusalén no podía haber gallos? No estoy hablando de una interpretación teológica. Estoy hablando de un hecho histórico documentado que hace que toda esta historia cobre una dimensión completamente nueva. Un detalle arqueológico y cultural que revela una profundidad que pocos han descubierto. Si eres de esas personas que sienten que la Biblia tiene capas más profundas por explorar, este canal es tu lugar. Dale like y suscríbete, porque lo que vamos a descubrir hoy sobre Pedro y el gallo puede transformar tu forma de leer las Escrituras para siempre. Lo que vas a descubrir no solo cambia esta historia, revela algo poderoso sobre cómo Dios nos habla a nosotros hoy. Para entender este misterio, tenemos que regresar a esa última cena en el aposento alto. La Pascua había terminado. Jesús había lavado los pies de sus discípulos y ahora caminaban hacia el monte de los olivos bajo la luz de la luna llena. Pedro, con esa confianza que lo caracterizaba, acababa de declarar algo que le salía del corazón. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Imagínate su rostro, lleno de determinación, sus ojos brillando con una lealtad que él creía inquebrantable. Pero Jesús, conociendo el corazón humano mejor que nosotros mismos, le responde con una profecía que debe haber helado la sangre de Pedro. De cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, según Mateo capítulo 26, versículo 34. ¿Puedes imaginarte el impacto de esas palabras? Pedro, el pescador valiente que había dejado todo para seguir a Jesús, el mismo que había confesado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora escuchaba que lo negaría antes del amanecer. Pero Pedro insistió: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Sin embargo, había algo en las palabras de Jesús que Pedro no entendía completamente. Cuando el maestro mencionó el canto del gallo, no se estaba refiriendo exactamente a lo que Pedro pensaba. Pero aquí está lo extraño, que pocos saben. Según las leyes judías de la época, en Jerusalén no podía haber gallos. Era literalmente imposible. Entonces, si no había gallos en la ciudad santa, ¿qué fue lo que realmente escuchó Pedro aquella madrugada? Aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Los rabinos de la época tenían reglas muy específicas sobre qué animales podían criarse en Jerusalén. Y estas reglas estaban escritas en la Mishnah, una colección de leyes judías orales que se compilaron siglos después. ¿Por qué no había gallos en la ciudad santa? La razón te va a sorprender. Los gallos escarban en la tierra con sus patas, y al hacerlo, podían desenterrar impurezas rituales que contaminarían la ciudad donde estaba el templo de Dios. Imagínate lo serio que era esto para los judíos. Jerusalén no era solo una ciudad cualquiera, era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Cada detalle de pureza importaba. Por eso, según el tratado Baba Kama de la Mishnah, estaba prohibido criar gallos, no solo en Jerusalén, sino en toda la tierra santa de Israel. Los arqueólogos han confirmado esto, estudiando los restos de basura de la época del Segundo Templo. ¿Sabes qué han encontrado? Huesos de palomas, de ovejas, de cabras, pero ni un solo hueso de gallo en los estratos correspondientes al tiempo de Jesús. Esto significa que cuando Pedro escuchó ese canto del gallo en el patio del sumo sacerdote, no podía estar escuchando a un ave. Era físicamente imposible que hubiera un gallo cantando en Jerusalén esa madrugada. Pero entonces, si Jesús sabía perfectamente estas leyes judías, si él mismo había crecido respetando estas tradiciones,
¿Por qué usó la expresión antes de que cante el gallo? La respuesta te va a revelar una dimensión completamente nueva de esta historia. Porque resulta que los romanos, que controlaban Jerusalén en esa época, tenían algo que sonaba exactamente como un gallo, pero no era un gallo. Entonces, si no había gallos, ¿qué fue lo que realmente despertó la conciencia de Pedro aquella noche? Aquí es donde todo empieza a cobrar sentido de una manera que te va a dejar sin aliento. Los romanos, que ocupaban Jerusalén en tiempos de Jesús, tenían un sistema militar muy organizado. Dividían cada noche en 4 vigilias o turnos de guardia. La primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia y la cuarta vigilia. Imagínate a los soldados romanos haciendo guardia en la fortaleza Antonia, que estaba justo al lado del templo. Cada 3 horas, exactamente cuando cambiaba la guardia, sonaba una trompeta militar que despertaba a los nuevos soldados y alertaba a toda la ciudad de que había un cambio de turno. Pero aquí viene lo extraordinario. Cuando sonaba la trompeta al final de la tercera vigilia, alrededor de las 3 de la madrugada, este toque militar tenía un nombre específico en latín. Los romanos lo llamaban gallicinium, que literalmente significa el canto del gallo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Jesús no estaba hablando de un ave, estaba usando una expresión que todos en Jerusalén conocían perfectamente. El sonido de la trompeta romana que marcaba el final de la tercera vigilia. Era como si hoy Jesús dijera: antes de que den las 3 de la madrugada, me negarás 3 veces. Pedro entendió perfectamente a qué se refería su maestro. Imagínate esa madrugada en el patio del sumo sacerdote. Pedro acababa de negar por tercera vez conocer a Jesús cuando, desde la fortaleza Antonia, resonó el sonido metálico y potente de la trompeta romana, el gallicinium, el canto del gallo. En ese momento exacto, según Lucas capítulo 22, versículo 61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, de cómo le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. No era un animal cantando, era el tiempo de Dios marcando el momento exacto de la profecía cumplida. Pero lo que pasó después, en el corazón de Pedro, es un espejo de lo que aún nos pasa a nosotros. Imagínate a Pedro en ese momento. El sonido de la trompeta romana resonando en sus oídos como un martillo golpeando su conciencia. 3 negaciones. 3 veces había jurado que no conocía al hombre que había transformado su vida. Unas horas antes, en el jardín de Getsemaní, había desenvainado su espada para defender a Jesús. Había estado dispuesto a luchar contra un ejército entero. Pero ahora, frente a una sirvienta, frente a unos soldados alrededor del fuego, frente al miedo de ser identificado, había fallado. ¿Puedes sentir el peso de esa mirada? Lucas nos dice que el Señor se volvió y miró a Pedro. No era una mirada de reproche, no era una mirada de «te lo dije». Era una mirada que atravesó el alma de Pedro como una flecha de amor y dolor al mismo tiempo. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Imagínate esas lágrimas cayendo sobre las piedras frías del patio. Lágrimas de un hombre que se había dado cuenta de que su corazón era más débil de lo que había pensado. Pero aquí está lo que me parte el corazón y al mismo tiempo me llena de esperanza. Pedro era exactamente como nosotros. ¿Cuántas veces hemos jurado fidelidad a Jesús en el momento de la adoración, pero lo hemos negado con nuestras acciones cuando llegó la prueba? ¿Cuántas veces hemos prometido ser diferentes, pero el miedo, la presión social o nuestro orgullo nos han hecho retroceder? Pedro no era un superhéroe espiritual, era un hombre común y corriente que amaba a Jesús, pero que también luchaba con sus debilidades, sus miedos, sus limitaciones humanas. Y si incluso Pedro, que había caminado sobre las aguas, que había visto la transfiguración, que había sido testigo de milagros extraordinarios, si incluso él pudo fallar, ¿qué esperanza tenemos nosotros? La respuesta está en lo que pasó después, porque Jesús no terminó la historia de Pedro esa noche. Y aquí viene la pregunta que puede cambiar tu vida para siempre. ¿Sabes qué es lo más hermoso de toda esta historia? Que el mismo Jesús que había profetizado la caída de Pedro, también había profetizado su restauración. Antes de que sonara esa trompeta romana, antes de las lágrimas, antes del dolor,
Jesús ya le había dicho algo a Pedro que cambiaría todo. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, según Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. ¿Te das cuenta? Jesús no solo sabía que Pedro iba a caer, también sabía que se iba a levantar. No solo profetizó la negación, sino también la restauración. Imagínate esa mañana junto al mar de Galilea después de la resurrección. Pedro había regresado a lo único que conocía, pescar. Pero después de una noche sin pescar nada, ese hombre en la orilla les grita: «Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis». Cuando Pedro se da cuenta de que es Jesús, no puede esperar a que la barca llegue a la orilla. Se lanza al agua y nada hacia su maestro. Y allí, junto al fuego de carbones, Jesús le hace 3 preguntas. ¿Me amas? 3 preguntas para sanar 3 negaciones. Pero aquí está lo que me emociona cada vez que lo pienso. Así como Pedro fue advertido, así como Pedro fue restaurado, Dios también nos habla a nosotros hoy. El gallo de Dios sigue sonando en nuestras vidas. A veces es la voz del Espíritu Santo que nos susurra al oído. A veces es una palabra en el momento exacto. A veces es una situación que nos despierta de nuestro sueño espiritual. Muchas veces lo negamos con nuestras acciones, aunque lo confesamos con la boca. Pero el corazón de Dios hacia nosotros es el mismo que tuvo hacia Pedro. No nos abandona en nuestras caídas, sino que nos extiende su mano para levantarnos. Y aquí viene la pregunta que puede transformar tu vida. ¿Puedes escuchar el gallo que está sonando en tu vida en este momento? Tal vez sea esa convicción que sientes cuando sabes que deberías orar más, pero encuentras 1000 excusas para no hacerlo. Tal vez sea esa voz interior que te dice que perdones, pero tu orgullo se resiste. Tal vez sea ese llamado a ser más generoso, más paciente, más parecido a Jesús, pero tus miedos te mantienen en la zona de comodidad. La verdad es esta: si incluso Pedro, el discípulo más cercano, el que había prometido morir antes que negar a su maestro, si incluso él pudo caer cuando llegó la prueba, ¿cómo no necesitamos nosotros estar más despiertos, más alertas, más dependientes de la gracia de Dios? Pero aquí está la esperanza que cambia todo. El mismo Jesús que miró a Pedro con amor después de sus negaciones, te está mirando a ti con el mismo amor en este momento. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuántas veces hayas escuchado el gallo de Dios y hayas decidido ignorarlo, Jesús está esperando junto al fuego de su amor para hacerte la misma pregunta que le hizo a Pedro. ¿Me amas? Y si tu respuesta es sí, entonces tu historia no termina con tus caídas, termina con tu restauración, termina con el propósito que Dios tiene para tu vida. Hay algo que quiero confesarte antes de terminar. Muy pocos llegan hasta este punto del video. La mayoría busca solo entretenimiento superficial, pero tú llegaste hasta aquí escuchando sobre trompetas romanas, leyes judías y el corazón quebrantado de Pedro. Eso me dice que tienes hambre de algo más profundo. Si sientes que Dios está hablándote a través de esta historia, comenta «Amén, Señor», para que sepa que hay alguien más sediento de verdad como yo. ¿Cuál de estos detalles te sorprendió más? Déjamelo en los comentarios. Si crees que alguien más necesita escuchar esta verdad, comparte este video.